saludar a Mónica Herrera. Mónica, ¿estás por ahí? Hola, hola. Hola Jorge, muy bien. Aquí estoy contenta de tener esta oportunidad para poder compartir contigo mi trabajo y contarle a la gente de que yo ayudo a las familias a respaldar, organizar y materializar su historia familiar. Oye, Mónica Herrera Sepúlveda es presentada en este preciso momento, a quien ven ustedes en pantalla, psicóloga de nuestra Universidad Católica de Valparaíso, mira, creadora de álbum genealógico en el Instagram, WhatsApp 569 91 65 45 90, servicio personalizado, acompaña, ordena, sistematiza datos familiares. ¿Estamos bien ahí? Muy bien, Jorge, muy bien. Oye, Mónica, tú estás en Puchuncaví en estos momentos. Yo sé que viajas, qué sé yo, pero estás en la costa ahora, ¿no? Estoy aquí en la costa y porque esta es la tierra de mis ancestros. Ah, muy bien. ¿Y qué tan importantes son los ancestros? Mira, está bueno para meterse ahí a ver la conversa. Bueno, son los que nos marcan la historia familiar. Y desde ahí se van produciendo distintas conexiones que nos tocan hasta el día de hoy, aunque estén fallecidos, aunque están por allá en el más allá, nos siguen influyendo en nuestra existencia actual. Ya, nos influyen para bien y para mal. De todo, hay de todo, porque somos así, pues los seres humanos somos de luces y de sombra, entonces todo nos influye desde, como lo dices tú, para bien y para mal, digamos. Ya. Oye, qué interesante. ¿Esto hace cuánto tiempo que tú eres psicóloga? ¿Hace mucho tiempo que ya estás metida en el tema ahí? Exactamente, mira, yo empecé formalmente en el año 2018, porque, bueno, uno empieza en esto de las familias desde que nace, pero formalmente desde el 2018, cuando me empecé a dar cuenta de que yo tengo una familia muy numerosa. Vengo de mi mamá, tiene 10 hermanos. Y entonces ella siempre tuvo contacto con sus hermanos desde que yo tengo uso de razón. Yo conozco a mis tíos, y como conozco a mis tíos, y conocí por supuesto a mis abuelos, tuve contacto con todos mis primos hermanos. Entonces desde pequeña estos 10 hermanos de mi mamá tienen todos, por lo menos tienen 2 hijos, 3 hijos y algunos tienen muchos más. Y entonces yo conocí a todos mis primos hermanos, crecí teniendo relación con ellos y luego nosotros crecimos y nuestros hijos empezaron a tener contacto con los hijos de los primos hermanos. Entonces, algunos de ellos, mis hijos cuando empezaron a tener contacto, no sabían muy bien cuál era la relación que tenían con ellos. Entonces ahí a mí me surgió la necesidad o la iniciativa de poder organizar y ordenar los datos de mi familia para poder transmitírselo a mis hijos de manera ordenada y que pudiesen ellos identificar claramente cuál era el parentesco que tenían con estos primos en segundo grado. Claro. Pero no solo por el parentesco, sino que también por la relación que se va forjando en el camino, porque como un sello familiar es este contacto permanente con toda la familia. Ok, oye, perdón, me cambio para acá. Oye, es que me confundí de cámara, ahí me voy para acá. Oye, Mónica, para la gente que dice, ay, ¿qué relación puede tener las dinámicas familiares del pasado respecto a lo que me está pasando o cómo proyecto mi vida o de qué manera me puede influir? No creo que tenga ninguna relación. ¿Qué le dirías tú desde el conocimiento? ¿Qué responderías tú a eso, Mónica? Bueno, a propósito también de eso, otro camino que yo hice para poder llegar a trabajar en este tema fue que yo tengo, bueno, mi marido es terapeuta familiar y es facilitador de constelaciones familiares. Claro. Y entonces yo él esta actividad la hace mucho tiempo, hace más de 20 años, y yo desde hace lo he acompañado en este proceso desde sus inicios y por lo tanto he participado mucho en las constelaciones familiares, que son una experiencia que traen a tus antepasados y que tienen un impacto profundo en la historia actual que uno tiene.
por las conexiones que se hicieron, lo que no se habló, lo que se transmitió de manera latente en la descendencia, y que hoy día yo me doy cuenta que tienen un impacto profundo en el crecimiento personal de las personas. Y entonces eso yo quise también traspasarlo, traducirlo, esa experiencia de terapéutica la quise traspasar a un formato visual. Y entonces tenía todo el sentido del mundo poder transmitir, como transformarlo en un formato que se pudiese ver toda esa experiencia en las constelaciones, que va partiendo que en algún momento se van viendo que se excluyeron a personas, que no tuvieron un rol importante porque se fueron, porque cometieron actos reprochables. No se empezaron a no hablar de ellos, y luego ese no hablar de ellos va pasando la cuenta porque va compensando, de alguna manera se va compensando en conflictos intrapersonales. Bueno, esa es la terapia de constelaciones, pero esas personas que esas conexiones que se van apareciendo ahí, yo las puedo transformar en un formato visual y poner a todos los que están, porque todos pertenecen. Todos los que son de la familia pertenecen, aunque a veces no queramos, pero sí. Exacto. Todos pertenecen. Oye, te quiero preguntar también, ¿y cuál debiera ser nuestra relación con los antepasados? Te lo pregunto porque, entendiendo que hay cosas buenas y que hay cosas negativas, ¿no es cierto?, que uno debiera de encauzar o reencauzar. ¿Cuál tendría que ser? ¿Siempre de amor, de respeto hacia la generación antepasada o anteriores? ¿Cuál debería ser el tipo de comunicación o de observación para lo que ya está en el pasado, pero que forma parte de nuestra historia familiar? ¿Cómo debiera de ser? Yo, de acuerdo a mi perspectiva, yo creo que debiese ser de agradecimiento y de aceptación. Ya. De agradecimiento, ¿en qué sentido? Porque, claro, algunos tienen familias que son bien complejas y de relaciones bien tensas, y otras no, que esa es más fácil el agradecimiento, pero a las que tienen estas relaciones más tensas y más complejas, el agradecimiento va, no porque fueron así o asá o tuvieron ciertos comportamientos, sino que el agradecimiento va porque desde ahí tenemos nosotros la gracia de nuestra vida. Y la vida que nosotros tenemos es a partir de esas conexiones, a lo mejor frágiles, erráticas, tensionadas, pero finalmente de esas relaciones nosotros tenemos nuestra vida hoy día y tenemos nuestra capacidad para poder decidir qué hacer con ella y cómo crecer y cómo desempeñarnos y cómo estar en la vida, digamos. Pero entiendo perfectamente. ¿Y cómo recibe la gente que tiene fe, que tiene un credo religioso, este tipo de conocimiento o de trabajo? ¿Cómo crees tú que se entiende o cómo no lo entiende? ¿Qué opinas tú? En el sentido de que la gente religiosa y que está vinculada con mayor razón, la trascendencia familiar, la trascendencia de la vida está orientada a un Dios, el Dios que nos da la vida. O sea, a partir de ello nos ha tocado a nosotros. Y entonces, con mayor razón, están desde este agradecimiento y desde esta trascendencia que Dios nos promueve, o que la iglesia promueve, o que la religión promueve. Ok. Oye, ¿entró tu papá? Sí, sí. Entró calladito y no pudo cerrar la puerta, así que... Sí. Oye, es como se juntan generacionalmente, lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ajá. Nuestros padres son otra generación y nos han representado también sus tiempos, y sus vivencias, sus experiencias, y esas las tenemos que trabajar también. Es muy interesante el tema, muy amplio. A propósito, tú me hablas de genealogía a lo ancho. ¿Eso? Claro. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que es eso a lo ancho? ¿Qué significa eso? Muy bien, gracias por preguntar. Mira, la genealogía en general tiene como dos perspectivas para trabajar. Una
la genealogía a lo ancho, que ya paso a explicar, y la genealogía a lo alto. La genealogía a lo alto tiene que ver con tratar de buscar información, intencionar buscar información siglos atrás, que nos contactan con un cierto linaje, un cierto estatus, y que busca investigar información del pasado, bien remoto. A diferencia de la genealogía a lo ancho, que nos da se trabaja en el marco de 4 generaciones, en el fondo los ancestros directos y los colaterales. Y entonces, y en esa información de los colaterales están los tíos, los primos, los parientes, como en línea, la familia extensa, que se le llama también. ¿Y por qué yo prefiero trabajar en esta genealogía a lo ancho? Porque en el fondo es la historia viva de la familia, es donde hay un relato verbal que podemos alcanzar, porque tenemos un contacto temporoespacial con los familiares en ese tramo. Por ejemplo, mi mamá tuvo contacto con su abuela, y esa abuela pudo haberle comunicado algo de la bisabuela. Entonces hay hay un espacio de tiempo que podemos tener alguna información, un relato verbal de aquello. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Sí. Ahora, hay que entrar en la dinámica, hay que entrar a comprender, ¿no es cierto? Hay que vivir esta experiencia. ¿No es traumática esta experiencia? ¿Te ha tocado, que tú que has atendido gente, ¿no es cierto?, que te dedicas a eso? De hecho, aparece ahí, no se olviden el contacto, es @album_genealógico, y su WhatsApp de Mónica Herrera Sepúlveda, psicóloga de la Universidad Católica de Valparaíso, 569-9165-4590. Te preguntaba, ¿es traumático este proceso? No sé si llamarlo traumático, pero sí aparecen a veces, no siempre, a veces información que a veces no queremos o no es tan alegre. Nos encontramos con los padres que no reconocieron a sus hijos, o nos encontramos con medios hermanos que no sabíamos que existían, o a veces también la persona que está consultando va a entrevistar a su tía o a su mamá, quiere saber un poco más, y esa mamá no le da información o no quiere dar porque se contacta con una emoción que no es tan agradable, pero armar la genealogía es como hay que mirar con altura de mira, porque en el fondo igual en algún nivel hay que ser valiente para meterse en este tema, porque esta altura de mira te permite decir, en realidad esta es la historia que ya está escrita. Ya no tiene que ver con lo que uno está inventando ahora, no lo está inventando. Esto ya ocurrió, esto ya fue, esto ya está escrito así. Lo importante ahora es rescatar toda esa información y procesarla para poder incorporarla y decir, esto también es mío. Estos medios hermanos también son parte de mí. Esta historia también me toca a mí. Entonces, bueno, y han pasado también cosas bonitas, porque, por ejemplo, cuando yo te digo de los medios hermanos, hay un hijo mayor que fue reconocido legalmente, pero que nunca tuvo contacto con el papá. Y entonces hay una hija del papá, de la familia formal, ya establecida, que está empezando a hacer este trabajo, que tiene un trabajo terapéutico detrás, y quiere contactarse con ese medio hermano que tiene, y con expectativas así bien básicas, porque no lo conoce, y se empieza a meter, y por las redes sociales lo contacta, y este hermano no contesta al inicio, un segundo mensaje no contesta. Por supuesto, la persona que yo estoy acompañando ya así como que escucha, ya no quiere, se entiende, porque igual hay una historia ahí triste con el papá, y de repente pum, le contesta su mensaje, y se ponen a conversar, y le dice, por supuesto, yo estoy encantado de ayudarte, y se abren posibilidades hermosas de conexión, y el papá todavía está vivo, el papá de ambos.
Entonces, ahora se iban a reencontrar. Yo no sé la historia al final porque no he conversado con ella, pero ya había una cita, un encuentro programado para que pudiesen encontrarse y verse. Claro. Entonces, hay de todo. En el fondo hay historias, como dices tú, traumáticas, que podría ser, pero con altura de mira yo no sé si es tan traumática, sino que más bien de rescate de información. Y por otro, unas historias lindas que también aparecen a partir de esta creación. Oye, estaba revisando el esquema genealógico que tú efectúas, ¿no es cierto?, con este trabajo, que es súper detallado, ¿eh? Tú sí. Precisas, de aquí se deriva acá, ¿no es cierto?, se bifurca por este otro lado y llega... Y te puedo mencionar que yo trabajo en base al genograma. El genograma es una herramienta que lo usan los asistentes sociales, bueno, los psicólogos, para hacer las sesiones de trabajo, que generalmente es para hacer el esquema de la familia del momento, sin mayores antecedentes de fechas. Pasa a ser genealógico cuando le ponemos las fechas de nacimiento, de muerte, y bueno, y podemos agregar también de matrimonio si es que los hubiera. Pero ahí pasa a ser genealogía. Desde el genograma con fechas, con antecedentes ya más concretos y respaldados en que esas personas sí existen, sí tienen el respaldo legal. Oye, ¿y la temporalidad hasta cuándo llega? ¿Hasta cuánto puede llegar? ¿Cuántas generaciones pasadas? ¿Cuál es? Ya, lo que yo promuevo, lo que yo insto son 4 generaciones. Y entonces 4 generaciones que en el fondo son hasta los bisabuelos de la persona que consulta. Aunque te puedo contar que hay que definir quién va a ser la persona índice de este mapa. Si es la persona que consulta o un hijo de la persona que consulta, que no siempre es la misma genealogía. ¿Por qué? No sé si se entiende, pero lo voy a explicar un poquitito, porque, por ejemplo, la persona que consulta son sus padres, sus abuelos. En cambio, si es que pone al hijo, ya no es solo sus padres y sus abuelos, sino que es el hijo, el papá de su hijo, claro. ¿Me entiendes? Y entonces, sí. Y así es distinto a quién se pone como figura índice. Oye, para quienes no entendemos mucho el sistema, comprendemos de qué se trata, ¿no es cierto? Pero no entiendo cómo llegas tú a determinar la cercanía o lejanía familiar. ¿Cómo lo haces en términos concretos? ¿Cómo llegas a derivar en algún nombre, en conocer más a ese antepasado? ¿Cómo se hace? Ya, yo te voy a explicar, porque tengo para mi trabajo, hago 5 pasos. ¿Ya? El primero de estos pasos es una entrevista general con la persona que tiene la motivación y que tiene la inquietud, y primero es definir la motivación que la lleva a ella a trabajar esta genealogía, que puede ir por el lado de la terapia, de complementar su actividad y su experiencia de constelaciones familiares, o bien afecto o de ganas de transmitirle a las generaciones más jóvenes. Bueno, la motivación, definir el índice, dentro del primer paso, definir quién va a ser la persona índice, y la persona elegirá ahí también, de acuerdo a lo que yo ofrezco, el servicio que quiere incursionar, o sea, como revisar, por dónde va a ir la mano. Uh-huh. Luego se pasa a la segunda, el segundo paso, que es ya empezar a la co-construcción de este gran mapa familiar. Y en esta es una entrevista ya un poquito más profunda, en que la persona proporciona algunos datos, que en el fondo son las pistas generales de todo el sistema, y esos datos proporcionan nombres, relaciones, edades aproximadas y fechas de muerte aproximada que pueda tener la persona, y si no tiene el nombre completo, por lo menos algunas las pistas que son lo que más pueda tener de la familia, la misma persona que consulta. Y aquí se arma el esqueleto de este mapa familiar, con todo lo que ella proporciona. Entonces yo lo voy anotando, me lo va pasando, y luego a la sesión siguiente yo le muestro todo esto que pudimos rescatar con ella. Y el paso siguiente, aquí ya entramos ya como a la profundidad de los tiempos, de los
sí, temporal. Y entonces aquí yo le ayudo a buscar los respaldos legales de todas esas información que ella me traspasó. Entonces buscamos las fechas de nacimiento, que sean como clara la relación, como si es que es el tío, es el hermano, el primo hermano. Bueno, ahí empieza a tomar forma todo el mapa con respaldos legales y a investigar los datos de las personas que ya han sido, que ya están fallecidas hace mucho tiempo. Okay. Entonces, siempre ahí, por eso yo digo que igual tengo un límite, porque yo prefiero, la preferencia mía es a lo ancho y no hacia atrás, pero sí, ojalá, o sea, con toda la fe y con todas las ganas que sea hasta los bisabuelos, a lo menos hasta los bisabuelos. Claro. Si llegase a aparecer más información, la ponemos, eso no hay problema. Oye, pero como compromiso, es hasta los bisabuelos. ¿Y cuánto te demoras en todo esto? Es un trabajo más o menos, ¿eh? Indudable. Sí, pues es un trabajo lento, profundo y que vamos retroalimentando semana a semana, porque claro, en las primeras etapas uno va avanzando rápido y ya después, cuando hay que pesquisar el dato más fino o más esquivo, ahí puede que tú empieces a tomar más tiempo y la persona también, y con este orden, como va entendiendo que se va ordenando, ella puede, yo le voy dando tareas también. No, mira, esta tía que está viva, bueno, que está bien, que tiene que puede procesar información cognitiva, pregúntale por si acaso, si tiene un dato más de tal persona, entonces como que yo la voy guiando en dónde tiene que entrevistar y a quién tiene que entrevistar para tener más información. Y también, si es que hay que ir al cementerio, ver la lápida, también porque podría estar cerca y uno va al cementerio, pues a revisar qué fecha falleció, entonces todo eso toma tiempo y va tomando su ritmo. Y este mapa podría llegar a alcanzar a tener, por la experiencia que tengo, entre 80 y 120 integrantes de este mapa familiar. Y entonces es un trabajo detallado, profundo, que a mí igual me encanta, porque en el fondo yo le voy, vamos armándolo con la persona. Es un trabajo investigativo ahí, ¿eh? ¿Cómo? Es un trabajo investigativo, acucioso. Claro, por supuesto, sí, no solo de darle forma visual, sino que toda la investigación que está detrás. Entonces es bonito porque luego uno se lo va mostrando a la consultante y va quedando así como impresionada. Entonces, las conexiones que la genealogía va teniendo se van van haciéndose visibles. Ok. Ya, aquí no hay ninguna cosa fantástica, aquí no hay ninguna cosa mística, aquí hay un trabajo, aquí hay un desarrollo profesional con Mónica Herrera Sepúlveda, que hemos conocido en el día de hoy porque nos va pillando la hora, psicóloga, especialista, creadora en este álbum _genealógico. WhatsApp de contacto 569 91 65 45 90. Personalizado el trabajo, ahí estábamos viendo los esquemas, un desarrollo integral que acompaña, que ordena, que sistematiza los datos familiares. Mónica, ha sido un gusto conocerte, que te vaya muy bien y a seguir hurgando en la historia. Para terminar, lo único que quiero decir es que no hay que esperar que la memoria se pierda, que la memoria se termine. Es decir, hay que tener la valentía y las ganas de poder ponerla en un formato visible para que las nuevas generaciones puedan tener acceso fácil a ella. Y como digo, y que no se pierda. Muchas gracias, que estés muy bien. Ya, muy bien, hasta luego, chao. Chao, 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 gracias.